Comenzamos un nuevo Por Israel en Voz aquí en Radio Sefarad con Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? De nuevo aquí en tu espacio, en el que hoy hablarás a los oyentes de Radio Sefarad de la situación actual que se está viviendo tanto en Jerusalén como en las zonas cercanas a Gaza. Háblanos de los acontecimientos más recientes y también de esas anunciadas elecciones palestinas. En realidad todo está encadenado. Por un lado, leemos las noticias que el día sábado fueron lanzados 36 misiles desde Gaza contra Israel. En la noche del viernes al sábado, la noche del sábado otros 3 misiles. Esta noche otros 4 misiles. Por el otro lado, en Jerusalén, disturbios. Voy a decir cómo empezaron, porque acá es un problema mucho más grave de lo que parece. Un grupo de judíos ortodoxos se dirigía al muro para sus plegarias, fueron agredidos por un grupo árabe. Esto provocó una reacción de judíos de derecha, empezaron batallas campales, los árabes siguen atacando. Antes en la ciudad de Yafo fue atacado un rabino por un grupo de árabes que estaba junto con un funcionario de la municipalidad, habían ido a ver unas obras en construcción de una yeshivá, fueron atacados, hay disturbios en varias localidades árabes, pero sobre todo en Jerusalén. Que entre paréntesis quiero aclarar que hubo ya manifestaciones de árabes y judíos juntos para que termine esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Sabemos que el señor Abu Mazen anunció con bombos y platillos elecciones para el Parlamento palestino. Elecciones que desde hace años que no se realizan. Pero ¿qué pasa? Por un lado, Hamás quiere demostrar su fuerza, entonces fogonea disturbios. Por el otro lado, Abu Mazen sabe que puede llegar a ser derrotado por Hamás en Judea y Samaria, entonces incita a estos disturbios. O sea, los dos grupos buscan provocar estos disturbios, los bombardeos y todo, para de alguna manera demostrar su poderío. ¿Y qué va a hacer Abu Mazen? Ya sabiendo que la derrota es segura en las elecciones, ya está hablando de suspenderlas por los problemas que hay en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que más temen Hamás y Abu Mazen? Al señor Dahlan, que está esponsoreado por los países del Golfo, por el mismo Egipto. Abu Mazen, a Dahlan no lo puede ni ver. Jamás sabe que si Abu Mazen llega a tomar el poder en la autoridad palestina, si Dahlan llega a tomar el poder en la autoridad palestina, va a ir con ganas de venganza contra Hamás, porque Hamás asesinó a parientes de él y a sus adictos. Entonces, en síntesis, la autoridad palestina provoca los disturbios. Hamás los fogonea llamando a la intifada y lanzando misiles. ¿Para qué? Para que no haya elecciones. Pero como ellos no pueden quedar mal, ¿qué es lo que hacen? Acusan a Israel de provocar el conflicto. Acusan a Israel de provocar esta cuasi guerra civil en Jerusalén y en otras localidades árabes. Cuando Israel en este momento lo único que está buscando es mantener el orden. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Seguro que las elecciones palestinas van a ser anuladas. Seguro que Abu Mazen quiere aferrarse con todas sus fuerzas a su sillita. Y seguro
que en muy poco tiempo los mismos países árabes lo van a invitar a jubilarse y van a poner a Dajlan, que es lo que ellos necesitan en este momento. ¿Por qué? Porque para los países árabes, Abu Mazen no es el problema. El problema es Irán. Y quieren deshacerse del problema palestino para estar tranquilos para enfrentando al otro enemigo. Hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Esperaremos y volveremos a hablar contigo, Israel, sobre este asunto. Ahora llegamos al Ecuador de este programa para hablar de una festividad menor, de Pesach Sheni. Cuéntanos, háblanos de Pesach Sheni. Primero vamos a la historia de esta festividad. Cuando los judíos estaban en el desierto, un año después del Éxodo, Dios ordenó que hicieran el sacrificio de Pesaj. O sea, en la tarde del 14 de Nisan, que lo comieran por la noche asado, sobre el fuego, con matzot y hierbas amargas, igual como lo habían hecho en Egipto el año anterior. Pero ¿qué pasa? Había algunos hombres que habían estado en contacto con un cadáver, con cadáveres. O sea, estaban impuros, no podían presentar el sacrificio de Pesaj. Entonces se acercaron a Moshe y a Aarón y le dijeron: estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un muerto. ¿Por qué deberíamos de dejar de hacer el sacrificio y no poder presentar la ofrenda de Dios en el tiempo adecuado junto con los otros israelitas? Esto está todo en el cuarto de los libros de la Torá, Bamidbar en el desierto, Números en castellano, es conocido como Números, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Entonces Dios dijo: tienen razón estos hombres, vamos a hacer una cosa. El 14 de Iyar, o sea, un mes después de Pesaj, todo aquel que haya estado impuro o haya estado en un lugar, hubiera estado lejos del santuario como para presentar el sacrificio, que lo presente ese día y que lo coma con matzot y con hierbas amargas. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente se acostumbra en este día comer matzá, en recuerdo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que nada está perdido. Siempre hay otra oportunidad para corregir. Siempre aquel que no estuvo en estado de pureza, siempre aquel que estuvo alejado, puede ofrecer su sacrificio. Nunca, nunca digamos que todo está perdido. Hay un pequeño artículo que quiero leer, es muy breve, así que no va a llevar mucho tiempo, que dice: nunca está todo perdido. La segunda oportunidad es preferible. Pesach Sheni también nos enseña la fuerza que tiene la verdadera demanda que viene de un judío. Cuando los judíos del desierto estaban impuros en el momento que correspondía ofrecer el sacrificio de Pesach, vinieron con el reclamo: ¿por qué perderemos? Aparentemente es un extraño reclamo, pues en la Torá están fijadas las reglas de cómo y cuándo debemos cumplir cada precepto y cómo debemos ofrecer cada sacrificio. Si aquellas personas no cumplían con los requisitos necesarios, ¿qué derecho tenían para reclamar por qué perderemos? Pesach Sheni nos enseña que hay cosas que Dios nos da y nuestra responsabilidad es recibirlas y cumplir su voluntad, mientras que hay otras que solo nos llegan por medio del pedido y reclamo del pueblo de Israel, como fue en el desierto, que solicitaron y reclamaron. Por ello se renovó la orden de Pesach Sheni. El Rebbe de Lubavitch dice que esto nos deja una enseñanza maravillosa. Cuando una persona siente que le falta algo en lo relacionado con su temor al cielo o en el cumplimiento de la Torá y sus preceptos,
no debe apoyarse en otro para completar esta carencia, sino confiar en su propio deseo de retornar a la fuente gritando y reclamando: ¿por qué perderemos? Además, agrega el Rebbe, que la Torá nos enseña a comportarnos así cuando por medio de los miembros de la Gran Asamblea se estableció que en el momento en que un judío le pide a Dios por sus necesidades en la plegaria, debe reclamar que la redención sea rápidamente, como dice: haz que el vástago de David, tu servidor, florezca rápidamente, pues a tu salvación ansiamos todo el día. Que nuestros ojos vean tu retorno a Sion. Chag Sameach. Chag Sameach para ti, sí, y para todos los oyentes de este Por Israel en Voz, en el que nos escucharemos más adelante. Gracias por atender la llamada de Radio Sefarad. Por favor, hasta la próxima, si Dios quiere.